Papá, el colgante de la camarera es el mismo que el de la foto de mamá. El multimillonario se quedó paralizado. Hola, deja un comentario rápido y dime desde dónde nos escuchas. Me encanta conectar con todos ustedes. Si este video te hizo sonreír o reflexionar, dale a me gusta y suscríbete para unirte a la aventura. Tu apoyo alimenta mi pasión y mantiene viva esta comunidad. Estoy deseando leer tus increíbles comentarios abajo. ¿Qué pasaría si una simple mirada a un extraño en un restaurante revelara un secreto enterrado durante décadas? ¿Qué clase de secreto? Una conexión familiar tan inesperada que sacude los cimientos mismos de quien creía ser. ¿Y si ese secreto estuviera esperando el momento adecuado para cambiarlo todo? Elliot Carver, de 45 años, era un hombre que se rumoreaba en las salas de juntas desde Silicon Valley hasta Singapur. Su imperio tecnológico, cimentado sobre análisis basados en IA y una ambición despiadada, lo había convertido en multimillonario a los 30. Pero Willow Creek, Ohio, era donde había nacido, donde su madre, Ellen, murió cuando él tenía 17 años, y donde su padre, Richard, se había convertido en un extraño. Huyó a los 18, jurando no volver jamás. Sin embargo, allí estaba, de pie frente al restaurante Mabel's Diner, con la grava crujiendo bajo sus zapatos lustrados, el peso de 22 años oprimiendo su pecho. Había regresado para cerrar el ciclo, para recorrer las calles de su infancia, para enfrentarse a la casa donde una vez resonó la risa de su madre, para entender por qué su padre lo había excluido. Willow Creek no había cambiado. Los mismos porches desvencijados, las mismas camionetas oxidadas, el mismo restaurante con su mostrador de fórmica desportillado y la rocola pegada a Johnny Cash. Se sentó en una cabina, con el vinilo crujiendo, y pidió un café solo que no tenía intención de beber. Fue entonces cuando la vio. Clara Bennett, de unos 30 y tantos, se movía con la eficiencia de quien había trabajado doble turno durante años. Llevaba el pelo castaño rojizo recogido, y algunos mechones sueltos enmarcaban un rostro bonito pero cansado. Su etiqueta decía Clara, y su sonrisa era practicada, cálida pero cautelosa. Pero fue el colgante lo que impactó a Elliot como un tren de carga. Una luna creciente plateada, idéntica a la de una Polaroid descolorida de su madre. Buscó a tientas su teléfono y sacó la foto escaneada. Ellen, joven y radiante, con el colgante brillando en su garganta. El pulso le latía, con fuerza. No era posible. Ese colgante era único, un regalo de su padre a su madre. O eso creía. Bonito colgante, dijo cuando Clara le trajo el café, con la voz más tensa de lo que pretendía. Lo tocó distraídamente, con una leve sonrisa. Gracias, era de mi mamá. ¿Tu mamá? A Elliot le dolía la garganta. ¿Cómo se llamaba? Lila. Clara entrecerró los ojos percibiendo algo extraño. ¿Por qué lo preguntas? El nombre no le decía nada, pero era como una llave girando en una cerradura. Murmuró algo vago sobre su singularidad y la dejó marchar, con la mente acelerada. Garabateó notas en una servilleta. Clara, Lila, colgante, mamá. No podía quitarse la sensación de haber tropezado con algo más grande que la coincidencia. Elliot no era de los que dejaban preguntas sin respuesta. Su imperio se basaba en datos, en reconstruir patrones que otros pasaban por alto. El colgante era un rompecabezas, y él necesitaba resolverlo. Empezó en el restaurante, charlando con los lugareños, mientras comían papas fritas grasientas. Clara, decían, era una figura habitual en Willow Creek. Madre soltera de un niño de 10 años llamado Max, trabajaba incansablemente, sobreviviendo con propinas y agallas. Su madre, Lila Bennett, había fallecido cuando Clara tenía 15 años, dejándola a su suerte. Nadie sabía quién era su padre. Lila nunca lo había dicho. Elliot contrató a Tom Hargrove, un investigador privado con un don para desenterrar verdades ocultas. Tom era un ex policía curtido,
de esos que habían visto demasiado como para sorprenderse. Su primer informe fue escueto pero revelador. El certificado de nacimiento de Clara indicaba que Lila Marie Bennett era su madre y su padre, desconocido. Lila había sido costurera, discreta y reservada, y vivía en un pequeño apartamento encima de la única lavandería del pueblo. Murió de cáncer en 2005, dejando a Clara yendo de un hogar de acogida a otro. Pero un detalle destacaba. Lila había vivido en Willow Creek a finales de los 80, coincidiendo con los padres de Elliot. El siguiente paso de Elliot fue personal. Condujo hasta la vieja casa de los Carver, ahora tapiada, con la pintura descascarándose, como piel muerta. De pie en el jardín descuidado, recordó la voz de su madre, suave y cálida, y el silencio de su padre tras su muerte. Richard Carver había sido abogado, respetado pero distante, un hombre que mantenía sus emociones bajo llave. Elliot no le había hablado en años. Su última pelea fue un amargo enfrentamiento por dinero y abandono. Pero ahora necesitaba respuestas. La residencia de ancianos estaba a 1 hora de distancia, un lugar estéril que olía a antiséptico y arrepentimiento. Richard, de 72 años, estaba sentado en una silla de ruedas junto a una ventana. Sus rasgos, antes afilados, se habían suavizado por la edad. Sus ojos se iluminaron al ver a Elliot, pero también había un destello de miedo. «Papá», dijo Elliot, yendo al grano, «el colgante de mamá, la luna creciente. ¿De dónde lo sacaste?» A Richard le temblaban las manos y apartaba la mirada. «¿Por qué preguntas eso ahora?» «Lo vi», dijo Elliot en voz baja. «En una camarera del pueblo. Clara Bennett es la misma». El rostro de Richard se puso pálido. «Déjalo en paz, Elliot. No sabes lo que estás provocando». Pero Elliot insistió, alzando la voz. «¿Qué no me estás contando? ¿Por qué tiene el colgante de mamá?» Richard se quedó callado, con la mandíbula apretada. Elliot se fue, frustrado pero decidido. Le encargó a Tom que investigara más a fondo y el detective privado le dio una sorpresa. Una carta, encontrada en una caja con las pertenencias de Lila donada a la Sociedad Histórica de Willow Creek. Era de Richard, fechada en 1987, dirigida a Lila. «Lila, no puedo seguir con esto. Ellen está embarazada. Tengo que quedarme con ella. Lo siento. El colgante es para nuestra niña. Cuídala». Elliot lo leyó hasta que las palabras se desdibujaron. Clara era su hermanastra. Su padre había tenido una aventura antes de que Elliot naciera, un secreto enterrado durante 35 años. El colgante no era solo una joya, era una confesión, una muestra de la vergüenza de su padre. La verdad era un cuchillo que atravesaba todo lo que Elliot creía saber. Observaba a Clara desde la distancia, no como una extraña, sino como de la familia. La vio recoger a Max del colegio, con una sonrisa radiante a pesar de las ojeras. La vio contar propinas en el restaurante, con los dedos temblorosos al contar las cuentas. Era fuerte, pero el mundo la había desgastado, y no tenía ni idea de que tenía un hermano sentado a 3 metros de distancia. Elliot se debatía sobre qué hacer. Decírselo a Clara podría cambiarle la vida. Había construido algo estable, por frágil que fuera, para ella y Max. Pero el colgante era un vínculo con un pasado que ambos merecían comprender. Empezó a pasar más tiempo en el restaurante, aprendiendo sus ritmos. Era ingeniosa, amable con los clientes habituales, feroz cuando un borracho se metía con ella. Max, un chico delgado de pelo castaño rojizo, a veces hacía los deberes en un reservado de la esquina, rasgando el lápiz mientras Clara trabajaba. Una noche, Elliot se quedó hasta el cierre. El restaurante estaba vacío, la gramola en silencio. Clara estaba limpiando la barra. Su colgante reflejaba la luz. Respiró hondo. «Clara, necesito hablar contigo. Sobre ese colgante». Hizo una pausa,
con el trapo todavía en la mano. ¿Qué pasa? Deslizó la foto de su madre por el mostrador. Esta es Ellen Carver, mi mamá. Tenía el mismo colgante. Los ojos de Clara se posaron en la foto y luego volvieron a él cautelosos. ¿Y qué? Es solo un collar. Probablemente fabricado en masa. No lo es. La voz de Elliot era firme, pero su corazón latía con fuerza. Lo hizo a medida. Mi padre. Para tu madre. Lila. El rostro de Clara se endureció. ¿Qué estás diciendo? Le contó todo. La carta, la aventura, su padre en común. Su expresión pasó de la confusión a la furia y luego a algo más crudo, como el dolor. «Mientes», dijo con la voz quebrada. «¿Por qué vienes aquí a decir esto?» «No miento». Sacó la carta y se la deslizó. «Léela». Lo hizo, con las manos temblorosas. Cuando levantó la vista, las lágrimas le corrían por la cara. «Toda mi vida pensé que mi padre se había ido. ¿Y ahora me dices que estaba aquí, en este pueblo, con esposa e hijo? ¿Contigo?» Elliot asintió, con un nudo en la garganta. «No lo sabía, Clara. Hasta ahora». Agarró su abrigo con movimientos bruscos. «Necesito pensar. Aléjate de mí». Elliot le dio espacio, pero la verdad era un peso que no podía quitarse de encima. Volvió con Richard y lo confrontó en la austera sala de visitas de la residencia. «Tuviste una hija», dijo con voz fría, «y la dejaste crecer sin nada». Los ojos de Richard estaban húmedos, su voz apenas un susurro. Amaba a Lila, pero Ellen estaba embarazada. Tomé una decisión. Creí que era la correcta. «Pensaste mal», espetó Elliot. «Dejaste a Clara a su suerte. Dejaste a Lila a morir sola». Richard se quebró entonces y lo confesó todo. Había conocido a Lila en una feria del pueblo. Su risa lo atraía. Su romance fue breve pero intenso, y terminó cuando Ellen anunció su embarazo. Le dio a Lila el colgante, una pieza personalizada que había mandado hacer para ella, como despedida. Pensó que se había ido del pueblo. No supo de Clara hasta años después, cuando ya era demasiado tarde. La ira de Elliot ardía, pero también su necesidad de arreglar las cosas. Encontró a Clara en su apartamento, un lugar estrecho con el papel pintado descascarillado y juguetes esparcidos por el suelo. Max dormía en el sofá, con un libro de ciencias abierto a su lado. Clara lo dejó entrar, con el rostro reservado, pero más suave. «No quiero tu dinero», dijo ella antes de que él pudiera hablar. «Ni tu compasión. No te ofrezco ninguna de las dos», dijo Elliot. «Te ofrezco familia. Si me aceptas». Los ojos de Clara lo escrutaron, buscando una mentira. Entonces sacó una caja de debajo de su cama, llena de recuerdos de Lila. Entre ellos había otra carta, de la que Richard nunca supo nada. Lila se la había escrito a Clara para su 18º cumpleaños. «Clara, mi corazón, tu padre nos amó a su manera. Pensó que te había abandonado, pero no pude. Eras mi fuerza. El colgante es su promesa, y la mía. Perdónalo si puedes. Vive con fiereza, mi niña». Elliot se quedó sin aliento. Richard no solo había abandonado a Lila, creía que Clara se había ido, que la habían dado en adopción. La mentira había moldeado sus vidas, un secreto dentro de otro secreto. Los ojos de Clara estaban húmedos, pero su voz era firme. «¿Ni siquiera sabía de mi existencia?» Elliot negó con la cabeza. «Él no lo hizo, pero yo sí, y aquí estoy ahora». La revelación lo cambió todo. Clara aceptó conocer a Richard, pero no fue fácil. La visita a la residencia de ancianos fue tensa. El ambiente estaba cargado de años de dolor no expresado. Richard, frágil y lloroso, le contó a Clara sobre Lila. Su risa, su valentía, la forma en que la había amado con fervor, a pesar de todo. Clara escuchaba con el rostro enmascarado, pero Max, curioso y amable, hizo preguntas que suavizaron,
La atmósfera. ¿Conociste a mi madre? Le preguntó a Richard, con su vocecita que atravesaba la tensión. Sí, dijo Richard con la voz quebrada. Era maravillosa. Clara no lo perdonaba, todavía no, pero no se marchó. Elliot observaba, dividido entre la ira hacia su padre y la esperanza por su hermana. Empezó a pasar tiempo con Clara y Max, al principio con pequeños gestos, ayudando con el proyecto de Max para la feria de ciencias, trayendo comida para llevar cuando Clara trabajaba hasta tarde. Hablaban de Lila, de Ellen, de las vidas que habían llevado separadas. Clara se mostró reservada, pero lo dejó entrar poco a poco. Entonces llegó el segundo giro inesperado. Tom, el detective privado, descubrió una última pieza, una cuenta bancaria, abierta por Richard en 1988 a nombre de Lila. Era pequeña, unos pocos miles de dólares, pero había crecido con los intereses durante décadas. Richard la había destinado a Lila, un último gesto que creía que ella nunca había usado. No lo había hecho, porque nunca lo había sabido. La cuenta seguía ahí, suficiente para cubrir el fondo universitario de Max. Clara lloró cuando Elliot se lo contó, no por el dinero, sino por lo que significaba. Su padre se había preocupado, a su manera imperfecta. ¿Por qué no se lo contó?, preguntó con voz ronca. Estaba avergonzado, dijo Elliot. Pensó que estaba protegiendo a todos. Se equivocó. Elliot y Clara forjaron un vínculo frágil pero auténtico. Él no intentó arreglarle la vida con su riqueza. Eso no era lo que ella necesitaba. En cambio, apareció. Llevó a Max a partidos de béisbol. Le enseñó a programar. Se rió cuando Clara se burlaba de él por sus trajes elegantes. Ella, a su vez, compartió su mundo, anécdotas de restaurantes, las recetas de Lila, el peculiar sentido del humor de Max. Eran hermanos, no por elección propia, sino por verdad, y decidieron que la relación funcionara. La salud de Richard se deterioró, pero vivió lo suficiente para ver a Clara y Max con regularidad. Nunca pidió perdón, y Clara nunca se lo ofreció, pero llegaron a un entendimiento tranquilo. Max, con la lucidez de un niño, se convirtió en el puente, pidiéndole a Richard historias del pasado, historias que sanaban tanto como dolían. Elliot no se quedó en Willow Creek a tiempo completo. Su vida era demasiado grande para eso, pero compró una casita cerca, un lugar al que regresar. Fundó un centro comunitario en nombre de Lila, no como un gran gesto, sino como una forma de honrar a la mujer que crió a su hermana. Clara lo dirigía. Su fuerza y cariño lo convirtieron en un centro para niños como Max, niños que necesitaban una oportunidad. El restaurante se convirtió en su lugar de encuentro. Todos los domingos, Elliot, Clara y Max se sentaban en la misma mesa compartiendo café y cuentos. El colgante, antes un misterio, ahora era un símbolo de supervivencia, de promesas cumplidas. Clara lo lucía con orgullo, un recordatorio del incidente amor de su madre y de su propia resiliencia. Un año después, la gran inauguración del centro comunitario atrajo a una multitud. Clara, de pie en el podio, hablaba con voz firme sobre Lila y sobre las segundas oportunidades. Max, que ahora tenía 11 años, sonreía desde la primera fila, sosteniendo un cohete a escala que había construido con la ayuda de Elliot. Richard también estaba allí, en su silla de ruedas, con los ojos brillantes de una especie de redención. Elliot observaba desde atrás, con el corazón lleno. Había venido a Willow Creek buscando un cierre, pero había encontrado algo mejor, una familia que no sabía que necesitaba. Mientras Clara cortaba la cinta, entre vítores de la multitud, captó su mirada. Ella sonrió. Una sonrisa sincera, no la cautelosa del restaurante. Él asintió aliviando el peso del pasado. Más tarde, en casa de Mabel, se sentaron juntos, con el neón del letrero vibrando afuera. Max contaba una historia sobre su cohete, agitando las manos, y Clara reía.
Su colgante reflejaba la luz. Elliot se recostó con un café en la mano y comprendió que este era su hogar, no el pueblo, sino la gente. El colgante lo había traído hasta allí, a una verdad que lo desgarraba y lo hacía sentir completo. La historia no era perfecta, aún quedaban cicatrices, aún silencios, pero era suya, construida sobre el perdón, reconstruida a partir de 1900 secretos, y más fuerte por ello. Mientras la rocola se ponía en marcha tocando a Johnny Cash, Elliot supo que volvería. Por Clara, por Max, por la familia que habían formado.